Semana pasada estábamos hablando y estamos continuando a terminar también hoy el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, hermanos. En el libro de, el libro de Mateo es de recordar lo que estamos leyendo la semana pasada. Mateo capítulo 4. Realmente, ¿qué son las características y qué realmente verdaderamente es el reino de Dios? Lo que era el propósito de decir eso, el Señor Jesucristo cuando dijo, el reino de Dios ha venido con ustedes. En Mateo capítulo 4, versículos 23 a 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estamos hablando en la semana pasada sobre este tema, que el reino de Dios tiene afecto, hermano. El reino de Dios, el verdadero reino de Dios, trae sanidad. El verdadero reino de Dios sana, hermanos. El Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Rey de ese reino, hermanos, el Rey de todo, dice que estaba sanando los dolencias y los afligidos de las personas, enfermos, con tormentos, endemoniados, lunáticos, los que estaban locos, hermanos. Dios estaba sanando a esas personas. La característica del reino de Dios es sanación, hermanos. Espiritual, primero, sanando el alma. Segundo, físico, hermanos. Esos son los puntos claves que realmente remarcan que realmente es el reino de Dios. Hay muchos hoy en día que dicen que usan esa palabra del reino de Dios, que hablan del reino de Dios, dicen que es tener nada más un tipo de mentalidad, la palabra de Dios dice que la mentalidad que deberíamos tener es la mente de Cristo, hermanos. El reino es otra cosa. El reino es algo que Cristo está controlando. El reino está moviendo por la mano de Dios, el dedo de Dios. Esa es la cosa que necesitamos tener en mente. La mente que deberíamos tener es la mente de Cristo, el Rey, la mente del propio Rey, no del reino. El reino viene de tener la mentalidad de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, el Espíritu Santo que guía a nosotros en eso, de quitar los pecados, las cosas que han afligido a nosotros espiritualmente. Puede ser cosas que tenemos problemas diariamente, puede ser hábitos malos, puede ser el pecado. Todavía estamos batallando con la carne, hermanos. Eso es otra predicación. Pero nosotros necesitamos tener la mente de Cristo, no la mente del reino. El reino pertenece al de Cristo. Cristo controla esto cuando tenemos la mente de Cristo. Primeramente es la mente de Cristo en nuestras almas. La mente de Cristo, tener un alcance de alcanzar la imagen de Cristo, hermanos. Haciendo eso, el reino se mueve como Dios quiere cuando empezamos con la mente de Cristo en nuestro corazón. Van a oír eso de personas diciendo, oh, tenemos una mentalidad del reino. Necesitamos tener una mentalidad de Cristo, hermanos. Cuando dicen de la mentalidad del reino, están nada más diciendo de los que pasa, las cosas que van a pasar. La sanidad, todo eso. Ese es un efecto de tener una mente de Cristo. Ese es como yo he dicho, algo que Dios muestra a nosotros por la mente de Cristo que necesitamos tener. En tener eso en mente, hermanos, vamos a ir más allá de la sanidad de una persona física.
Vamos a ir más allá de la sanidad de una persona que está endemoniada. Vamos a ver personas salvándose. Vamos a ver personas alcanzando otros para Cristo también. Ese es el propósito de tener la mente de Cristo, no la mente del reino. La mente de Cristo es lo que forma y que edifica, que establece el reino, hermanos. Necesitamos tener esa mente de Cristo. Hay dos distintas cosas. Dice la palabra de Dios en Mateo, y no tengo los versículos enfrente de mí. Es la cosa que necesitamos tener en la mente de Cristo, hermanos. Porque en Mateo dice Jesús que no todos que me dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. Ese es el propósito del reino de Dios también, parte de eso. Número 1, salvación, hermanos. Ese es el propósito del reino. Número 1, salvación. Dice en la palabra de Dios que no todos que me dicen Señor, Señor van a entrar al reino de Dios. Van a decir que yo he hecho demonios. ¿Entiende esto? Van a decir que yo he hecho demonios en tu nombre. Yo sané a los enfermos. Y Dios, Jesucristo, va a decir, yo no te conocí. No te conozco. En ese día. Es la razón que necesitamos no confundir las dos cosas. No es la mentalidad del reino. No es tener esa mentalidad. Es tener la mente de Cristo. Esa es la clave. Y muchos usan esa. Estamos de la mentalidad de Cristo, de la mentalidad del reino. Olvida la mentalidad del reino. Ese viene después. Necesita tener la mentalidad de Cristo. Necesitamos ser verdaderos cristianos. Necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, hermanos. Dice de ir a gloria en gloria. Es lo que Cristo quiere que nosotros seamos. En muchos diferentes lugares hablan del reino, hermanos. No hablan de la mente de Cristo, no hablan de los frutos del Espíritu, y vamos a ir en eso también, eso es en Efesios. Esa es parte del reino también, hermanos. Los frutos del Espíritu, pero vamos a tocar eso en un ratito. Recuerda, la mente de Cristo, no la mente del reino, la mente de Cristo. Cuando tienes la mente de Cristo, el reino se establece porque el Espíritu Santo nos guía en ese reino. Empieza a abrir la tierra para hacer la voluntad de Dios. Amén. Esa es la importancia en eso. Otro punto que muchos usan hablando del reino, y voy a leer uno más, versículo Romanos 14, 17. Romanos 14, versículo 17. Sí, esta es otra cosa que da clave a eso, de tener en mente qué es el reino realmente. Dice aquí en versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, hermanos. Primordial, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Cristo que vive en nosotros. Tener eso primordial para que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sin eso, estás estableciendo un hogar sin fundación correcta, hermanos. Sin Cristo. Yo he visto muchos ministerios en muchos lugares que hablan mucho del reino, que tratan de establecer eso antes de establecer lo que es primordial, que es Cristo Jesús en nuestro alma. A establecer lo que Cristo hizo, que la iglesia está establecido primordialmente es para alcanzar las almas, es para establecer su reino aquí, pero de salvar los perdidos, como dice en Juan 3:16. Ese es primordial. Cristo quiere que nosotros establecemos el reino en el espiritual primero, alcanzar las almas, hermanos. Yo he tenido un problema unas veces que, y yo digo la semana pasada, ministerios que realmente hablan